Hola, vamos a ver este video donde el presidente Nayib Bukele eh, se reúne con grandes empresarios de Latinoamérica con la firme intención de que estos empresarios o estas grandes corporaciones inviertan en El Salvador, que se den cuenta que El Salvador es un país totalmente diferente, distinto, eh, que se atrevan a ver a El Salvador de una forma distinta, de una forma diferente, ¿no? El Salvador en algún momento llegó a ser el país más peligroso del hemisferio occidental y sin embargo hoy, a la luz de unos cuantos años que ha estado el presidente a cargo de este país, ha dado un cambio radical realmente. Entonces, lo que él está exponiendo es el paso a paso, primero que todo. Les está dando el manual de cómo él transformó su país y cómo puede cada uno, no solo estos empresarios, sino cada uno y el que escuche, el que quiera tomarlo como ejemplo, simplemente que lo haga, dándoles este manual del paso a paso exactamente de cómo transformar su país, de cómo convertir países en grandes crisis, con grandes crisis de seguridad sobre todo, que es donde él inició. Él dice que bueno, que simplemente el país, lo principal es mejorar la seguridad y después se puede ir mejorando la economía. Incluso él llega a decir que apunta hacia ser un Singapur, ¿no? Un país pequeño, pero que económicamente sea mucho más fuerte, con un PIB sólido y de los mejores. Así que vamos a verlo. Bueno, en primer lugar, buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Creo que es la primera vez que tenemos en este lugar unas 15 veces el PIB del país reunido. No es broma, ¿eh? Nos complace su presencia. Bueno, en primer lugar, buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Creo que es la primera vez que tenemos en este lugar unas 15 veces el PIB del país reunido. No es broma, ¿eh? Nos complace su presencia y sobre todo el hecho que hayan elegido a El Salvador para hacer este encuentro que yo sé que es muy importante para ustedes. Y también sé que lo pudieron haber hecho en Río de Janeiro, en Cancún, pero decidieron hacerlo aquí, en San Salvador. Y sé que eso es algo muy especial, que nos hayan elegido para realizar este evento tan importante. Este día no solo me dirijo a ustedes como presidente de este hermoso país, aunque obviamente por eso estoy acá y eso es lo que me motiva y sobre lo que vamos a hablar, pero también de alguna manera me dirijo a ustedes como miembro de una familia de empresarios que desde que mi abuelo vino a El Salvador y empezó a trabajar, como muchos de ustedes, que aunque muchos de ustedes representan capitales muy grandes, pero en algunos casos son de primera, segunda o tercera generación. Y sus padres o sus abuelos empezaron con muy poco y construyeron grandes fortunas a base de esfuerzo, trabajo, dedicación. Y creo que lo más importante muchas veces no son los números, sino que son esos ejemplos de superación, de trabajo, de ética, de esfuerzo, de honradez, de guardar un buen nombre, que ustedes le pueden enseñar a sus hijos. Y creo que esa es una de las razones por las cuales existe este evento. Yo sé bien lo que significa trabajar duro para sacar un proyecto adelante. No es fácil sacar un proyecto adelante. No es fácil sacar una empresa adelante. De cada 10 empresas, a veces una sale adelante. Y sabemos también que es la única manera de generar riqueza, con el emprendedurismo, con el empresariado. Riqueza que no solo beneficia a el empresariado en sí, sino a todos sus colaboradores, a todos sus proveedores, a todos sus clientes y a la economía del país en general. Y muchas de sus empresas, a diferencia de otras, tienen esa conexión familiar que las mantiene. Hay casos incluso, y ustedes lo sabrán, cada quien en su familia, donde a veces el hijo dice, papá, tengo una mejor oferta de empleo en otro lado. Pero el papá le dice, no, pero acá, que te vamos a pagar menos, pero vas a construir el patrimonio familiar. Y muchas veces el hijo se queda ganando menos, pero construyendo ese patrimonio familiar. Y no solo ganando menos, sino trabajando sin horario y con los reclamos no solo de su jefe, sino además de sus padres.
que no lo van a dejar tranquilo en Navidad, no lo van a dejar tranquilo en Año Nuevo, no lo van a dejar tranquilo en las bodas, en la fiesta, porque le van a estar diciendo algo. Y sus hijos trabajan así, más duro, más difícil, con menos paga, pero construyendo un patrimonio que también es de ellos. Y entonces esa conexión familiar es mucho más importante a veces que el rendimiento inmediato de un ingreso. El Salvador, que es el país que ustedes eligieron para hacer este evento esta vez, como ustedes saben, es un país muy pequeño. No cabían los aviones privados en el aeropuerto, pero que en los últimos años ha dado cambios grandes, que no se hubieran pensado. Latinoamérica, que aquí están representados 15 países, si no me equivoco, es la zona más peligrosa del mundo. Muchas veces vemos videos de que una tribu en África invadió otra tribu y mataron una gran masacre y decimos, qué barbaridad, ¿cómo puede vivir esa gente ahí? Pero cuando vemos las cifras de homicidios de esos países son más bajas que paraísos latinoamericanos. Lugares turísticos en Latinoamérica tienen tasas de homicidio más altas que esos lugares que consideramos peligrosos en otros continentes. Latinoamérica, con una población relativamente pequeña, tiene el 40% de los homicidios del mundo. Y no teniendo esos problemas tribales o de antaño, uno dice, ¿por qué? Bueno, porque el crimen organizado se ha permeado en los gobiernos y los ha inhabilitado a hacer lo más fácil que puede hacer un gobierno, que es poner orden y brindarle seguridad a su gente. Además, que es la razón principal de ser del Estado, garantizar la seguridad física y jurídica de sus ciudadanos. Sin embargo, nosotros aquí en El Salvador hemos demostrado que se puede arreglar y simplemente lo hemos demostrado porque El Salvador era literalmente el país más inseguro de todo el mundo. No había un país más inseguro que El Salvador y hoy somos literalmente el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Efectivamente, él dice que mira, un país pequeño se puede transformar en una gran potencia, a pesar de que tiene pocos recursos, ¿no? Pocos recursos, pero sin embargo bien aplicados, que donde se exploten de manera correcta, donde no se roben el dinero y donde se pueda direccionar todos estos recursos hacia inversión, solo inversión en la verdadera gente, en el país y hacerlo crecer. Es de la única manera. ¿Es posible? Claro que sí. Hay países mucho más grandes con mayores potencia en recursos naturales y en todo tipo de recursos, pero no los están explotando de manera correcta, precisamente porque la corrupción no lo permite, ¿no? Y ahora, sobre todo cuando estamos plagados de socialismo, estos zurdos son capaces de quebrar una varilla. Definitivamente aman tanto a los pobres que les encanta multiplicarlos. Y eso lo hicimos en un par de años. Le devolvimos las calles de nuestro país a su gente. Yo incluso, a veces cuando tenemos reuniones, retaba a gente, si alguno de ustedes quiere asumir el reto, lo puede hacer, que vayan a buscar el callejón más oscuro, porque normalmente uno va a una ciudad, no sé, de Europa, pues que tienen tasas de homicidio muy bajas, pero incluso allá le dicen en París o en Madrid o en cualquier lugar, le dicen, no vaya, no se meta en esa área porque esa área es peligrosa, o no vaya a los callejones oscuros porque ahí puede pasar algo. El único país que no es así es El Salvador. Aquí ustedes pueden ir al callejón más oscuro y más feo que pueden encontrar, un barranco donde no hay una banca, donde no hay nada, no hay luz, tal vez oyen un perro ladrando al fondo y se sientan en una piedra y esperan el amanecer, sale el sol y no van a haber pasado nada. Y van a tener su billetera, su reloj. No hay un tan solo milímetro en nuestro país que sea inseguro. No hay un tan solo milímetro. Y sí somos un país pequeño. Sí, bueno, parece que El Salvador es pequeño. Sí, somos pequeños, pero somos 28 veces más grandes que Singapur. Somos del tamaño de Israel. Es un país pequeño, sí, pero no es un país minúsculo. Y si se puede hacer en El Salvador con los recursos del Salvador, que también son más pequeños, se puede hacer en cualquier país, con recursos más grandes además, y con un problema no tan grave como el nuestro, porque los demás países no son lo que nosotros éramos, que era el país más inseguro de todo el mundo. Y con eso demostramos que no hay reto que no se pueda hacer cuando hay voluntad. Pero ahora vienen otros retos. Ahora tenemos que lograr el crecimiento económico en nuestro país. Y como yo dije una vez, ojalá en el futuro nos recuerden más por el milagro económico que por el milagro en seguridad. Y ahorita que hablábamos con un banco multilateral me decía, no, es seguro que lo van a conseguir porque tiene todos los ingredientes listos y ya solo falta que haya la inversión y nosotros la vamos a apalancar incluso financieramente. Le dije, bueno, sí, pero eso está en teoría. Tiene que pasar en la práctica. Y pues ahí hay un tramo que tendremos que echar a andar. Sin embargo, hemos dado grandes pasos en quitar los cuellos de botella, en quitar los frenos a la inversión, las excesivas regulaciones que no sirven para nada más que para detener el emprendedurismo y la velocidad de la economía. Construir las obras de infraestructura necesarias, hemos concesionado los puertos, estamos construyendo un nuevo aeropuerto, vamos a ampliar el actual,
y quitar todos esos cuellos de botella que se necesitan para poder crecer más. Lo estamos haciendo igual con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la digitalización. Le dimos curso legal al Bitcoin. Con todas esas cosas, lo que estamos tratando no solo es de dar toda la infraestructura y el campo para que sea campo fértil para las empresas y las inversiones, sino además enviarle un mensaje a todos de que El Salvador está abierto para los negocios. Tenemos además las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios yo no tomo y pues no pasa eso. Aquí tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, la mejor según muchos periodistas norteamericanos, independientemente a los que les puede gustar o no la administración Trump, es la administración de los Estados Unidos. Y ahora que está de moda no solo el nearshoring, sino que está de moda el friendshoring, pues vale la pena invertir en El Salvador. Es una reunión de amigos y de familias, pero pues valga el comercial, ¿no? Y pues si yo fuera empresario, activo, pues fui empresario toda mi vida, pero ya no lo soy. Si yo fuera empresario, yo invertiría en 2 países ahorita. Invertiría en Estados Unidos y en El Salvador. Claro, porque hay cosas que se pueden hacer en Latinoamérica que no se pueden hacer en Estados Unidos. Por un montón de razones estructurales. Salarios, infraestructura, un montón de sistemas pues son diferentes, impuestos. Pero de nuevo, si estoy en Colombia, que tiene uno de los mejores empresariados de Latinoamérica, pero de repente el gobierno hace algo malo y me pone en crisis el negocio, me devalúa la moneda y pierdo 20% de mis depósitos en un día. En El Salvador no pasa eso. Somos un país dolarizado y con buenas relaciones, en donde su inversión de hoy es la de mañana y la predictibilidad que tiene aquí no la tiene en ningún lado. Además, porque tenemos un gobierno con 90% de aprobación popular y eso da una estabilidad política adicional a la seguridad jurídica y a la seguridad física. Tenemos seguridad en cuanto a la estabilidad política. No voy a mencionar casos de amigos, por supuesto, pero hay casos donde de repente una elección mueve todo. Y de repente un día todo está bien y el otro día todo se pone en riesgo. Eso, gracias a Dios, no se vislumbra en El Salvador en el futuro cercano ni a mediano plazo, ya que la gente está contenta con lo que estamos haciendo. Y estamos seguros que con las inversiones que están viniendo y los proyectos que se están haciendo, pues cada vez va a ser mejor todavía. Y uno de las primeras frutos bajos, el low hanging fruit, es el turismo. El Salvador es el segundo país que más crece en turismo en el mundo. El segundo, después de Qatar, El Salvador, en el mundo. Y es obvio que eso es producto directo de que tenemos un país hermoso que ahora es seguro y se puede visitar. Pero ese low hanging fruit que se llama turismo no es suficiente para desarrollar el país. Necesitamos otras industrias que también crezcan. Necesitamos que crezca la construcción, que está creciendo. Necesitamos que crezca más el agro, la industria, los servicios. Tenemos un déficit habitacional incluso que apoyaría construcción y turismo. Y así, pues todo el ciclo. Pero ese es el reto que tenemos enfrente y nos sentimos, por lo tanto, doblemente honrados de que ustedes hayan escogido este país para tener este evento tan lindo de padres e hijos. Y además de que tenemos aquí en la cena 15 veces el PIB de El Salvador. Y pues Efectivamente, mira, él habla de la economía. En este momento está enfocándose en la economía. Cuando él inició a ser presidente, le decían que era imposible acabar con la delincuencia. Una delincuencia que llevaba enquistada muchos años, que incluso los gobiernos anteriores habían pactado con ellos, que les habían dado beneficios que les permitían operar en algunas áreas, en algunas zonas que se decían como zonas rojas, se designaban como zonas donde operaban esas pandillas. Y claro, definitivamente lo primero que le decían a Bukele que eso es imposible, eliminar todo, la delincuencia sobre todo y las pandillas. Una vez que lo hizo, entonces las críticas pasaron bueno, hay seguridad, pero la economía no está bien, la gente está pasando necesidad. Claro, somos países pobres, somos países vía de desarrollo, empobrecidos sobre todo por una clase política nefasta. Y entonces, ya una vez el presidente Nayib Bukele elimina la inseguridad y hace de El Salvador un país seguro, pues empieza a trabajar en la parte económica. Ahora en este momento está fortaleciendo el país, mejorando su economía, atrayendo inversión, creando empresa, creando turismo.
Porque claro, cuando las personas ven que El Salvador es uno de los países más seguros, pues entonces los turistas quieren ir a El Salvador, los empresarios quieren ir a El Salvador e incluso hay un empresario que habló durante una disertación de Nayib Bukele, creo que posterior a esto, habla un empresario guatemalteco y dice la diferencia que hay entre Guatemala y El Salvador y cómo ellos invierten en los dos países, pero El Salvador les hace las cosas mucho más fáciles, mucho más sencillas para que ellos puedan seguir invirtiendo, que ellos se sientan seguros de su inversión, de que va a ser recuperada y obviamente así cualquier empresario quiere seguir invirtiendo en un país así, un país donde se siente la seguridad, donde se ve las posibilidades de generar empresa y generar empresa es generar empleo, mucho más empleo, ¿no? Lastimosamente a los pobres nos han vendido, nos han metido la idea de odiar a los ricos, porque los ricos son explotadores, porque los ricos sencillamente vienen a ganarse el dinero, a recoger todo el dinero y a nosotros darnos migajas. Y no es tan así, sencillamente cada quien gana por lo que produce. Entonces somos países tan libres que tenemos la capacidad de generar en base a nuestros conocimientos, nuestras capacidades y poder capacitarnos, poder mejorar cada día, estudiar y demás. Y eso hace que nosotros nos pongamos ese salario que queremos ganar, ¿no? Entonces nos ponen un salario mínimo, que es un salario tope, base mínimo, que es lo que se puede ganar, pero no hay un máximo. No hay un máximo y es precisamente porque es en base al esfuerzo, es en base a las habilidades de cada uno, lo que aprendan, lo que estudien, lo que se dediquen, lo que se esfuercen, es en base a eso que se gana. Entonces, por eso es mejor un país capitalista que un socialista donde lo único que hacen es eliminar a los ricos para que todos sean pobres, o sea que quieren igualar pero por la parte baja. Y claro, la casta política sí, ellos sí aman, les encanta ir a Miami, les encanta tener a sus hijos estudiando afuera, pero el pueblo restringido totalmente y en hambre total, pasando necesidad. De repente se cae una inversión por ahí, ¿verdad? Además de algunos de ustedes ya las tienen. Y los que no, pueden preguntarle a los que sí, que tienen algunos a la par en las mesas, los sentamos estratégicamente para eso. No, pueden consultarle y les dirá cómo es el ambiente aquí con las empresas privadas, con el gobierno, cómo cuando hay de repente todavía un poco de cinta roja en algún lugar que pues, dejaron gobiernos anteriores, cómo llegamos rápido y la quitamos y cómo los ayudamos a que nada retrase la inversión y que nada retrase el crecimiento económico de nuestro país. Así que gracias de nuevo, espero que se sientan como en su casa. Tenemos un pueblo que los va a recibir con los brazos abiertos y esperamos que este sea el mejor padre de hijos que hayan tenido. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Excelente por el presidente Nayib Bukele y cómo da un resumen de la transformación de su país y cómo también los otros presidentes deberían estar tomando nota, ¿no? Tomando nota de cómo transformar sus países, de cómo hacer que Latinoamérica sea verdaderamente grande, porque los recursos naturales existen, la mano de obra también está, la gente empujante, echada para adelante y con ganas de aprender, de trabajar, de esforzarse. La hay, por supuesto, lastimosamente tienen que emigrar muchas veces a otros países porque no son bien remunerados, porque no hay buenas oportunidades, entonces, pero estas mismas oportunidades son coartadas por esa casta política, ¿no? Entonces, ojalá tomen nota y cambien las cosas y mejoren. Miren, aquí le están dando un manual del paso a paso, detalladamente cómo hacerlo. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Quedamos hasta aquí y les dejo un saludo.